Muy bien, gente, 37 minutos son los que nos separan de las 5 de la tarde y ahora sí, con aplausos, por favor, y especiales en el día de hoy. Porque... Y aplaudimos de verdad, ¿eh? De verdad. Porque hoy no se aplaudió nada, hacíamos tipo... No, se aplaude... Recientemente ha cumplido años nuestra querida amiga, columnista, comunicadora, militante, Lucía García Eisenson, que nos visita como cada jueves. Seguían. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, Lucía. Gracias por este festejo. ¿Fue el martes? El lunes. El lunes. 21 el lunes. de julio. Un día raro para cumplir años, 21 de julio, lunes, pero bueno, toca cada tanto, así que... Expone, la verdad, lo horrible compañeros de trabajo que somos porque no trajimos ni un... No, y yo podría haber traído también. No, pero... pero era deberíamos a consta haberte agasajado como corresponde. Claro, ¿te agasajaron por lo menos fuera de este espacio? Sí. Muy bien. Sí, incluso los saludos fueron llegando ese día, el día siguiente, el siguiente. Sí. Bien, pero bien. es un placer que te saluden, que haya gente que se acuerde, que te quiere, que te expresa. Así que no importa, a mí no me importa que no sea el mismo día. Mientras llegue, que llegue. Septiembre. Hola, Lucía, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy un poco distraída con las fechas. He saludado gente totalmente fuera de contexto. Mirá. Así que graciosísimo. tampoco me podría enojar por eso. Está bien. Que no nos extrañe que nos llegue un feliz cumpleaños random. Y nosotros somos del 31 de diciembre los dos, con Fran. Ah, mirá. Y a mí me saludan o el 30 o el primero clavado. Y el feliz año nuevo con feliz cumpleaños junto el 1 de enero a la mañana sale Lucía, como piña. esta es muy buena también. O no te saludan. O No, no te saludan. Feliz año nuevo. Claro, pasa de largo. Y queda ahí. No, feliz año nuevo, sí. Sí, pero el eso ha feliz pasado, o sea, cumpleaños. mis abuelos siempre, mis abuelos me saludan, qué sé yo, llegan los tíos, o los ¿viste? Mi Tal cual. Ay, mi papucho, Mi vieja dice- feliz año. Papucho nomás. Mi Recordatorio, vieja por siempre favor. diciendo, es el cumpleaños también de Marien, ¿viste? A la familia ampliada Claro. también es el cumpleaños de Marien, sí. Sí, tremendo. El abuelo también por ahí se olvidaba. También. Pero bueno, cuando sos más chico por ahí, bueno, ay, no me saludó el tío. Cuando ya sos grande, también te olvidaste del cumpleaños del tío, Yo paso no te hizo acordar tu toda la vieja. factura, ya está. no, yo soy un ser humano horrible. ¿Sí? Sí, obvio. Bueno, Vengativo. Sí, vengativo, total. Ahí, lo uso ahí, lo canalizo en ese momento. bueno. No importa, no Mientras viene sea el solo caso, eso, no viene el caso, gente. ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a hablar de otros aniversarios. En este caso, también del mes de julio, de un episodio que es emblemático, ¿no? De lo que fue el terrorismo de Estado. Nos referimos al apagón de Ledesma, así se lo conoce. Fue entre el 20 y el 27 de julio, allí en el pueblo de la ciudad de General San Martín, en la provincia de Jujuy, donde funciona justamente funciona actualmente, ¿no? Sí, el ingenio azucarero. Claro, el ingenio Ledesma. Y es un episodio, ¿por qué es tan emblemático? Justamente porque de algún modo expresa con claridad lo que fueron los vínculos de los sectores civiles, empresarios, con la dictadura, ¿no? Y en este caso, de abierta colaboración. Estamos hablando de que en ese pueblo, que a veces se lo menciona como Ledesma, aunque su nombre real es General San Martín. Al pueblo se lo menciona como Ledesma porque, ¿viste? directamente. Termina haciendo esta asociación entre lo que es la actividad económica más importante, que es la del ingenio, como que un poco termina reemplazando el nombre original del pueblo. También ahí hay una reflexión para hacer, ¿no? hacer, por tal qué cual. sucede esto. Y digo, bueno, se produjo un apagón en esas noches del mes de julio que facilitó el accionar represivo y se produjeron más de 400 secuestros. Imagínense, en un pueblo pequeño, ¿no? Lo que significó eso. Directamente todo el pueblo involucrado, porque las familias de esos trabajadores, esas trabajadoras, estaban atravesadas por esta situación, ¿no? Entonces, entre esas personas secuestradas, el intendente, Aredes. Y bueno, y de esa redada, muchos fueron desaparecidos y asesinados, algunos sobrevivieron y fueron luego secuestrados nuevamente, y bueno, y algunos otros sobrevivieron, Claro. pero con esa marca indeleble de ese acto represivo tan violento. Blaquier
el dueño del ingenio Ledesma en aquel momento, fue uno de los que se llegó a iniciar una suerte de juzgamiento, pero nunca se pudo concretar el juicio, porque las dilaciones judiciales, sí. Exacto, hubo dilaciones judiciales, después entonces los peritos decían que no estaba en condiciones psíquicas ni físicas de asistir a un juicio, y finalmente murió impune, ¿no? Señalado, pero impune, sin que se hubiera podido probar judicialmente su participación, ¿no? En los crímenes de ese episodio del apagón de Ledesma. Bueno, nada, hay muchísimas aristas de esta cuestión que tienen que ver con lo que significan los ingenios como industria en el norte de nuestro país, que siguen siendo muy importantes porque ahí es donde se procesa el azúcar, el papel, con las campañas que se hicieron también después en contra de que se consuma la marca Ledesma. Yo todavía la sostengo. Sí, claro. Voy al supermercado y no compro ni azúcar ni papel, que sea Ledesma o sus marcas secundarias, porque además hay que mirar bien. Hay que ver porque también tenía me parece que era una industria de chacinados, de fiambres también, me parece. Esa no la conocía. Sí, no recuerdo ahora bien cuál es, pero es bastante conocida. Sí. Hay que investigar. Y es que se hacen unos cambios tienen un montón de herramientas y recursos para cambiarse lo que sea. Totalmente. De rubros. Van abarcando diferentes rubros. Sí, y ahí digo, la cuestión pendiente judicialmente de ver cómo muchos grupos económicos y empresarios en la dictadura se enriquecieron a costa de los acuerdos y las alianzas con el gobierno de facto. Nos referimos a Blaquier, pero también a Papel Prensa, Manieto, Saguier, Noble, ¿no? A Techín. Bueno, hay muchísimos nombres, hay muchos trabajos de investigación también hechos en ese sentido, pero muy poco es lo que ha llegado a ser judicializado. Algo de la causa Ford, por ejemplo, porque una operatoria que sucedía en la dictadura es que a veces dentro de las propias fábricas eran los gerentes o los dueños los que armaban los listados de los delegados y de los activistas más, más insistentes en sus demandas, por decirlo de algún modo, de ¿no? los que trabajadores más salían, involucrados políticamente. Claro, que más referencia generaban entre sus pares para, ser los primeros en ser exterminados, ¿no? Entonces, hubo muchos modos en que las empresas articularon su alianza con el golpe genocida, porque en algún punto los intereses eran similares, ¿no? Tenían que ver con ponerle un freno al avance de la lucha de la clase trabajadora, que venía conquistando muchas cosas, y esto es importante volver a señalarlo cada vez, porque nosotros siempre insistimos en decir que en 1973, con el gobierno de Cámpora, nuestro país estaba en la mejor distribución del ingreso lograda a lo largo de toda su historia, ¿no? Era el 50%, 51% dicen algunos, para el sector de los trabajadores y el 49-50% para el sector capitalista, ¿no? Nunca volvió a haber ese grado de equidad, y a partir y todavía ¿no? Las organizaciones de aquel momento y el sindicalismo de aquel momento peleaban por mejores condiciones. Y a partir de ahí se empeoró, se subió, se bajó, pero nunca se volvió a recuperar, y ahora estamos lejísimos, chicos. Voy a buscar el dato para traerlo a la próxima. Debe ser 70-30, 80-20. La concentración de la riqueza creo que es cada vez peor, ¿no? El índice de Gini es el que mide esto. Traje un pequeño informe para que podamos compartir algunas imágenes sobre lo que se vivió en aquel momento y ver a algunos de sus protagonistas, y después, seguimos conversando. Apagón de Ledesma. En la actualidad, la firma Ledesma ha quintuplicado sus inversiones y su fortuna, pero entre las décadas del 60 y 70, la gran chapa de esos empresarios era ser dueños del ingenio Ledesma en Jujuy,
con alrededor de 7.000 trabajadores. La empresa competía con otras industrias azucareras en territorios del país, pero en Jujuy eran amos y señores. Tan amos y señores que en el departamento de Ledesma, perteneciente a la localidad Libertador General San Martín, construyeron un barrio cercano a la planta que estaba rodeada por nuevos asentamientos de trabajadores que se habían trasladado hasta allí. En ese lugar, los dueños del ingenio Ledesma erigieron su modesta mansión, en el centro del mismo. Los trabajadores la llamaban La Rosadita. Esta simbiosis entre el poder empresarial y estatal en la zona provocó que cuando se consumó el golpe del 76, Fuerzas Armadas y empresariales actuaran con total facilidad como un solo bloque ya constituido. El general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército, fue el máximo responsable de la cadena de mandos militares en la zona. Y el principal accionista y presidente en ese momento del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su administrador Alberto Lemos, fueron los entregadores, partícipes activos de la represión en la zona que costó centenares de víctimas. Entre el 20 y 27 de julio de 1976, los cortes de luz ordenados por la empresa Ledesma en la localidad jujeña de Libertador General San Martín fueron el escenario de uno de los actos represivos más atroces ejecutados por la dictadura cívico-militar y uno de los mayores ejemplos de la complicidad empresarial con el régimen. El siniestro operativo comenzó en la noche del 20 de julio en las ciudades de El Talar, Calilegua y Libertador, con cortes de energía eléctrica en todo el departamento de Ledesma, donde fueron secuestradas y torturadas unas 400 personas, en su mayoría sindicalistas, maestros rurales, obreros y estudiantes, de los cuales 33 continúan desaparecidos. De esta forma, el ingenio Ledesma se convirtió en un centro neurálgico de operaciones para las fuerzas represivas. Desde la CONADEP, en 1984, comenzó a visibilizarse la represión y la violencia ejercida en este emblemático lugar. Testimonios conmovedores, como el de Rita Euglogia Cordero de Garnica, dieron voz a las víctimas y denunciaron el papel que jugó la empresa en los crímenes cometidos. Muy bueno, Bueno, Está clarísimo. Sí. Claro, de esto se trató, ¿no? Y bueno, de esos 400 detenidos secuestrados durante esa noche, ahí se decía 33 no regresaron. Entre ellos, había sido secuestrado antes, el 24 de marzo del 76, Luis Aredes, quien era el intendente de Libertador General San Martín. Su esposa, Olga, su viuda luego, fue una referente muy importante de este episodio, ¿no? Y de Madres de Plaza de Mayo, y sostuvo durante toda su vida, hasta que falleció hace unos años, la movilización durante los días de entre el 20 y el 27, que se hace todos los años allí en Libertador General San Martín, a la que son convocadas personas de todo el país para acompañar. Bueno, luego el legado sigue en manos de sus hijos. Y bueno, y se recuerdan esos hechos, ¿no? Y ahí también es interesante por ahí compartir que los trabajadores de los ingenios, así como trabajadores de los yerbatales, los trabajadores rurales en general, siempre han sido de los más relegados, ¿no? En términos de sus derechos laborales, porque, bueno, de algún modo la matriz o el modelo de explotación en el ámbito de lo rural es bastante más feudal, por decirlo de alguna manera. Sabemos, ¿no? cuál es la referencia que puede llegar a tener, digamos. Exacto. Con un colorcito nuevo, extra, pero bastante... Claro, conocemos historias como las de Quebracho, ¿no? Esas películas que hablan de casi semi-esclavitud. Exacto, en ¿viste? esos Y vínculos. en la actualidad también, tipo, te encontrás Bueno, en claro. el Chaco con una chacra Claro. que tiene empleados viviendo en... No solo en etcétera, el Chaco, digo, no hay que ir Claro, muy total, lejos, total. No hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos, no. A las quintas. Sí. Entonces digo, imagínense ese sector laboral organizado, articulado, peleando por sus demandas. Era realmente una afrenta en el ámbito de ese tipo de producción muy fuerte. Entonces no iban a dejarla pasar así nomás, ¿no? Y es todo un ámbito en el que se desarrolla muchísimo las políticas del PRT-ERP, en Tucumán especialmente, pero también en Jujuy,
justamente con las y los trabajadores de los ingenios particularmente, ¿no? Que es la industria característica de la zona. Entonces, bueno, ahí, nada, eran trabajadores con conciencia de clase, que reivindicaban sus derechos laborales, que tenían formación política, que sabían que no tenían por qué someterse ni al maltrato, ni a la explotación, ¿no? Que eran conscientes de lo que se recaudaba con su trabajo y de lo que les correspondía como trabajadores. Entonces, esta idea que a veces se usa para graficar también lo que fue el peronismo, ¿no? El peronismo fue que el peón rural mire a los ojos al patrón y le discuta las condiciones laborales. Bueno, esto pasaba multiplicado en estos lugares. Entonces, la respuesta represiva fue atroz, ¿no? Porque eso había que desmantelarlo de cuajo, según la perspectiva de estos sectores dominantes. Entonces, bueno, digo, por todo esto es muy emblemático aquello que sucedió y porque además prueba de manera indiscutible la articulación, la alianza, ¿no? La coparticipación. Se discute si es complicidad, si es coparticipación en términos más técnicos jurídicos, pero lo que sin duda se puede decir es que sin ese aporte, en ese caso de los apagones, hubiera sido mucho más complejo que se produjeran aquellos secuestros, ¿no? Claro. Entonces sí hay una participación y además se demuestra en el enriquecimiento que tuvieron estas empresas posteriormente, ¿no? Porque digo, por algo después son las empresas que en sus balances tienen ganancias exorbitantes respecto de lo que venían siendo las lógicas previas a la dictadura genocida. Entonces también es poner en primer plano la dimensión económica que significan las dictaduras, las represiones del terrorismo de Estado, ¿no? Ahora lo estamos viviendo con los jubilados, que si alguien hacía la cuenta la otra vez, lo que cuesta el operativo represivo alcanza para el aumento de 200.000 jubilaciones. Si multiplicás, yo iba a hacer la cuenta, me olvidé. De todos los miércoles. Todos los miércoles. Capaz que en el año se terminaba aumentando a todos, al conjunto de jubilados y jubiladas de nuestro país, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí hay una decisión política. Sí, obvio, es que son, a ver, ya lo hemos escuchado un montón de veces a esto, son modelos de país que no cierran sin represión, digamos, en democracias como lo que pasa los miércoles y en dictaduras de la forma más atroz a través de la desaparición directamente de personas, ¿no? Digo, es eso. Y es importante lo que estabas diciendo porque, bueno, siempre... Quizás ahí ahora entendemos bien con el ejemplo de Ledesma cuando se habla de golpe cívico, militar, eclesiástico, ¿no? Exacto. La complicidad, bueno, en este caso de empresarios. Vos decías complicidad / participación, ¿no? Sí. Más quizás participación. Y en cortar este caso, la luz, tipo... Bajar la perilla. Inclusive creo que, no sé, habilitar vehículos de la misma empresa, ¿no? Sí. Hay algo... Dejar las puertas abiertas, colaborar en el armado de las listas. Sí, hubo como varias acciones en ese sentido. Sí, en términos penales yo creo que sería coparticipación, claro, ¿no? O corresponsabilidad, ¿no? Porque sin esa acción no hubiera sido posible que el hecho se dé en los términos y murió impune. Murió impune, Blaquier. Murió impune en términos judiciales, pero murió señalado, digamos, sí. ¿no? O sea... no iba a tomar un café tranqui. No sé. No. Pregunto. No. Calidad de pregunta. No. El último tiempo, porque ya no estaba tan reconocible, por ahí sí se lo vio en algún evento social, pero hubo mucho tiempo en el que estuvo, digamos, no pudiendo hacer la ostentación que a estos sectores les gusta hacer de su situación, ¿no? Económica, etcétera. Y habría que ver, sería interesante indagar cómo sus herederos y herederas llevan ese apellido, ¿no? Si con orgullo o por ahí, no sé. Con lo contrario. Tuvo varios hijos, ¿no? Tuvo, sí. Me mata la impunidad de la de hacer tu mansión en el medio del barrio con tus obreros del otro lado.
no tenían muchas ganas por ahí de acotarse a las nuevas corrientes No, claro, que les habría brindado el claro. peronismo a sus empleados. No, para nada. Más Sí, bien sí, todo sí. lo contrario. Exacto. Sí, son industrias, por eso, de una estructura muy, de mucha desigualdad, esas industrias, ¿no? Porque el trabajo para los obreros de los ingenios es un trabajo físico muy agotador, incluso con consecuencias a veces de enfermedades por el bagazo, del azúcar, ¿no? De la caña. Entonces, no hay horizontes de que nos vamos a sentar en la misma mesa. En lo absoluto. Para nada, ¿no? Ni medidas de seguridad, me imagino. No. Y quizá hoy en día, bueno, No tiene nada que sé, ver. igual hoy las condiciones laborales no creo que sean No, muy buenas, la verdad. no. Yo En les líneas diría generales. que más bien debe haber un retroceso respecto de los años de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde había una acción del Claro, había Renatea más muy control. potente. ¿Se acuerdan que Sí, sí. se descubrían, por ejemplo, estos contingentes de trabajadores golondrinas que Golondrina. traían de un lugar a otro en condiciones no formalizadas? Claro. Había como todo un laburo de inspección y de intervención muy potente que si no se sostiene ya da lugar a que esas prácticas Sí. semi-esclavistas vuelvan, ¿no? a Exacto. ejercerse. Sí, claro. Así que sí, esto es como un antecedente de algo que, bueno, que seguramente hoy se está viviendo nuevamente allí y en otras industrias similares. Pero bueno, con toda una experiencia de lucha, con toda la denuncia que se hizo, con esa persistencia de la familia Aredes, que ya te digo, durante años y ahora mismo, en estos días, no sé exactamente cuándo comenzó, pero se está realizando las movilizaciones a General San Martín, al Libertador General San Martín, a Calilegua y a los pueblos que fueron afectados por el apagón. Y hay una historia muy interesante que cuenta Milagro Sala, presa política, entre paréntesis, que ella empezó a participar, la Tupac Amaru empezó a acompañar estas movilizaciones y que ella considera que una de las razones de la persecución que se desató en su contra tiene que ver con que además de la obra y todo lo que desarrolló la Tupac Amaru, empezaron a ser parte de esta reivindicación histórica, ¿no? Y de esta denuncia contra el apagón de Ledesma, contra los Blaquier, y que ella está convencida de que forma parte de las razones que desataron la persecución en su contra, y la verdad es que todo indica que es así, ¿no? Porque empiezan a unirse los hilos de la historia, ¿no? Y a verse lo que pasa en tiempo presente, y bueno, y un poco se desenmascaran estas tramas también. Claro, por supuesto. Igual da escalofrío, ¿no? Que tantos años después esa impunidad también tenga sus esquirlas en el presente, ¿no? Sí, pero bueno, esos son los límites de no haber podido avanzar en la condena a los sectores civiles, ¿no? Sí, tenemos que decir que se conocen, se investigó mucho, el periodismo hizo mucho por denunciarlos y por dar a conocer sus rostros. Vieron que siempre el poder no tiene cara, No tiene cara. ¿no? Entonces las imágenes, los rostros, los nombres. Pero bueno, sabemos que el Poder Judicial a veces tiene sus limitaciones, ahora más que nunca, ¿no? Con esta corte que estamos padeciendo, no va a ser el momento. Pero por lo menos es importante que en términos históricos sí lo tengamos presente y lo tengamos claro, porque es muy difícil comprender sino los procesos represivos por fuera de quiénes son los ganadores económicos de esos procesos, ¿no? O sea... Sí, está muy a mano además en ese sentido. Exacto. Lo decías vos, si mirás los balances de aquella época también, quienes se enriquecieron obscenamente, ahí también tenés la respuesta. Nos quedamos sin programa, ¿pueden creer? Un minuto de las 18. Francisco sigue acá, mira. Me empecé a enfermar. Me agarraron Ese marea, ¿viste? toses. 18:01 Sí. se marea. Muchas gracias, Lucía. A Gracias, ustedes. Lucía. Por supuesto, siempre por recordarnos estas historias tan importantes
que en realidad tienen su vinculación permanente con el presente y la